Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es Una vida derramada en el servicio. Es una vida derramada en el servicio. Y vamos a estar viendo Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Pero antes de que leamos nuestro texto base, que es el texto que vamos a estar ocupando toda la predicación, ¿cuántos de nosotros, quiero hacer la pregunta, no hemos llegado a escuchar por lo menos una vez en nuestras vidas la siguiente frase? Si sigues a Cristo, tendrás una vida que irá de victoria en victoria. O también hemos escuchado la frase, si sigues a Jesús, todo lo que te propongas te saldrá bien. ¿Sabes algo? Hay muchos cristianos que piensan que esta es la manera correcta de ver la palabra de Dios. Ellos piensan que si nos sometemos 100% a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Pero qué creen? Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La realidad es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros intencionalmente, de buena gana y con toda nuestra fe, nos entreguemos a Dios, la Biblia nos muestra que no siempre nos va a ir bien. La Biblia nos demuestra que habrán problemas, habrá angustia, habrá aflicciones, y yo no me imagino qué es lo que nos espera en un futuro, ni a ti ni a mí, pero lo que sí puedo estar seguro es de que tarde o temprano vendrán aflicciones a nuestra vida. Entonces, quiero empezar con esto diciéndoles que esta idea de que iremos en victoria, que siempre todo nos va a salir bien, es una idea equivocada. Y te lo voy a demostrar el día de hoy con un caso. Hoy veremos cómo un hijo de Dios que se entregó a Cristo, un hijo de Dios que dedicó su vida a servir al Señor, este hijo de Dios fue humillado, encarcelado y posteriormente decapitado. ¿Cómo es posible esto? Así ocurrió. Así ocurrió. A pesar de que él lo dio todo por Cristo, a Dios le plació que este hombre sufriera. ¿Quién es este hombre? Se los voy a adelantar. Es Juan el Bautista. Y todo esto se lo ganó. ¿Por qué? ¿Por qué se ganó tanto sufrimiento Juan el Bautista? Escúchame. Porque fue un siervo fiel a la voluntad de Dios en su vida. Porque fue un siervo fiel a la voluntad de Dios en su vida. Por eso, el día de hoy veremos lo que nos puede esperar si somos fieles en Cristo. El día de hoy veremos lo que nos puede esperar si somos fieles en Cristo Jesús. Ahora, vamos a leer nuestro texto base para que vean en qué va a ir el asunto. Dice Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento
y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Todo esto vamos a ver, hermanos. Ahora, yo les quiero presentar el bosquejo del día de hoy. ¿Por qué hago un bosquejo? Para que ustedes vayan siguiendo la trayectoria que vamos a estar viendo en el texto. Vean, punto número 1 del bosquejo. Recuerden, lo voy a repetir 2 veces. Si no lo alcanzan, ahí están los videos en internet, en nuestra página de YouTube. Dice, punto número 1 del bosquejo. Herodes cree que Juan el Bautista revivió. Así de simple. Punto número 1 del bosquejo. Herodes cree que Juan el Bautista revivió. Verso 14 al 16. Punto número 2 del bosquejo. Herodes encarcela a Juan el Bautista. Versos 17 al 20. Punto número 2 del bosquejo. Herodes encarcela a Juan el Bautista. Versos 17 al 20. Punto número 3 del bosquejo. La hija de Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista. Versos 21 al 25. Punto número 3. La hija de Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista. Versos 21 al 25. Y por último, punto número 4 del bosquejo. La muerte de Juan el Bautista. Verso 26 al 29. Punto número 4 del bosquejo. La muerte de Juan el Bautista. Verso 26 al 29. Entonces, teniendo todo esto ya en mente, vamos al punto número 1 del bosquejo, que dice así: Herodes cree que Juan el Bautista revivió. Herodes cree que Juan el Bautista revivió, y lo vamos a estar viendo del verso 14 al 16. Pero antes de entrar de lleno al texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, quiero que ustedes recuerden la sesión pasada. ¿Qué fue lo que vimos en la sesión pasada? O sea, recuerden que la predicación expositiva se trata de ir capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, para que tengamos toda la idea de qué es lo que el autor original le quiso decir a su audiencia original. Esa es la idea de la predicación que aquí se predica en esta iglesia. En la sesión pasada nosotros vimos cómo nuestro Señor Jesucristo habla a sus apóstoles y le dice a sus apóstoles que les va a enviar ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Y en esa predicación también, en ese evangelismo, van a ir de poblado en poblado a hablar del arrepentimiento. Recuerden, eso lo vimos del verso 7 al verso 13, pero también vimos que Jesucristo le dio potestad a sus discípulos. ¿Para qué? Para echar fuera demonios y sanar enfermos. Esto fue lo que vimos la sesión pasada. Pero, ¿qué es lo que encontramos ahora del verso 14 al 29? Vamos a encontrar un paréntesis. Marcos, que es el autor de esta carta, primero habla de esta misión que le fue encomendada a los apóstoles y después hace un paréntesis. Va a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque va a tratar de contestar la pregunta, ¿qué es lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo inicia el ministerio del Señor Jesucristo? En el capítulo 1 de Marcos. Juan el Bautista es encarcelado y nuestro Señor Jesucristo, ahora sí, de una manera más pública, predica el evangelio del arrepentimiento, que era lo mismito que predicaba Juan el Bautista. Lo mismito. Pero ahora Marcos va a decir a su audiencia, oigan, ¿no se han preguntado qué es lo que le pasó a Juan el Bautista? Y uno, no, pues sí, ¿qué le habrá pasado? Yo les voy a decir qué es lo que pasó, dice el autor, Marcos. Entonces, teniendo esto en mente, ahora sí vamos al verso 14. Vamos a iniciar. Verso 14. Marcos capítulo 6, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, verso 14. Síganme en la lectura, por favor. Dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Nos vamos a quedar con la primera frase. Vean la primera frase del verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Hermanos, la fama de Jesús, recuerden, desde Capernaum, desde las predicaciones de Capernaum, ya estaba creciendo como la espuma. Estaba cada vez la fama de Jesús creciendo, creciendo, creciendo. Y en estos momentos llegó a oídos de un tetrarca, o sea, del emperador de la región de Galilea. Ahora ya lo estaban empezando a reconocer los más altos rangos del imperio romano, que por lo menos estaba en la parte de Palestina.
Ahora este hombre se estaba diciendo, yo he escuchado a un tal Jesús que es famoso y que es poderoso. Bueno, y esto también, recuerden, todo está enlazado. Esto también tiene que ver mucho, que es lo que vimos en la predicación pasada en los versículos anteriores, que los 12 apóstoles fueron enviados. ¿Hablaron de quién? Del mensaje de Dios, pero también de quién? De su maestro. Entonces, los apóstoles tuvieron mucho que ver en la popularidad de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras el Señor Jesús estaba en un lugar predicando, los apóstoles se encontraban predicando en otras regiones de la región de Galilea, en otros poblados, en otras ciudades, haciendo prodigios y milagros y diciendo, hacemos lo mismo que nuestro Maestro, que Él nos ha dado este poder. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo reconocido por todo el mundo, gracias a su predicación personal y gracias a la predicación de sus 12 apóstoles. Y aquí es donde Marcos nos trae a la mesa un nuevo nombre. ¿Quién? Herodes. Porque dice, ¿no? Oyendo el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. ¿Quién es Herodes? ¿Quién es Herodes? Yo les digo quién es Herodes. El Herodes que se está marcando aquí es Herodes, escuchen, Herodes Antipas. Herodes Antipas. Marcos, el Evangelio de Marcos lo dice como rey, lo presenta como rey, el rey Herodes, pero realmente él no era rey, él no tenía el título de rey, él era un tetrarca, él tenía el título de tetrarca. ¿Y qué es esto? Es simplemente un gobernador de provincia o un gobernador de un territorio, pero los de Galilea, a lo mejor por respeto, conocían a Herodes Antipas como rey. Es una manera de decirle como respeto. Sabían que era un tetrarca, algo diferente a un rey, porque era un gobernador, pero pues le llamaban de esta manera. Por eso Marco lo coloca de esta forma, como rey, pero sabemos nosotros, lo repito, es un tetrarca. Pero ¿saben quién era el padre de Herodes Antipas? El padre de Herodes Antipas era Herodes el Grande. Quizás ya hayan escuchado otro Herodes. Herodes el Grande, por si no lo tienen en la memoria, es aquella persona que mandó a matar a los niños menores de 2 años en Belén, cuando los magos del oriente no le fueron a decir dónde estaba Jesús. Este es Herodes el Grande. Pero entonces, esta información la encontramos en Mateo 2, 16 al 18. Entonces, Herodes el Grande es esta persona que manda a matar a los niños, y lo logró, mató a unos, pero José se llevó a María y a Jesús a Egipto, ellos huyeron. Aquí tenemos Herodes el Grande, que es el padre, pero cuando muere Herodes el Grande, se divide su reino en tres partes, o sea, toda la región de Palestina, ya ven que es como un tronquito, toda la región de Palestina se divide en 3 partes, y en una de esas partes le toca a su hijo Herodes Antipas. Lo vamos a ver. El reinado de Herodes, bueno, si en su Biblia tienen un mapa, por favor vayan a su mapa de sus Biblias, que tiene que decir así. Está en la parte de atrás de sus Biblias. Dice así, salud, Palestina en tiempos de Jesús, o de tiempos de Cristo. Y ahí van a poder ver la tierra de Palestina en un mapa. Y esto nos va a ayudar. ¿Para qué nos ayudan los mapas? Bueno, para saber más o menos dónde fue ubicado todo. Yo les voy a decir de qué manera se dividió el territorio de Herodes el Grande. Y esto nos va a ayudar para entender un poco más nuestro texto. Herodes el Grande tuvo un hijo llamado Arquelao. Arquelao. Él, vayan a ver sus mapas en la parte de hasta abajo, en la parte sur del mapa. Este Arquelao reinaba la parte de Idumea, Judea y de Samaria. Hagan de cuenta, si no tienen mapa, por favor, véanme aquí enfrente. Aquí está Israel, o la tierra de Palestina en tiempos de Jesús. Aquí abajo está Idumea. Arriba está Judea, que en Judea, en territorio de Judea, ahí está la capital Jerusalén, que estaba el templo. Y después está Samaria. Arquelao gobernaba esto. ¿Dónde se menciona este hijo de Herodes el Grande llamado Arquelao? Vean conmigo, vayan conmigo a Mateo 2, 19 al 23. Vayan conmigo a Mateo 2, 19 al 23. Vean lo que dice.
Mateo 2, 19 a 23. Dice lo siguiente: pero después de muerto Herodes, o sea, el grande, Herodes el grande, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño, a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Escuchen, verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, o sea, el Mesías. A ver, si era tan importante este Arquelao, porque sustituyó a su padre, por lo menos en la región sur de Palestina, ¿por qué no se vuelve a mencionar en un futuro? Muy simple, porque él no dio el ancho en su trabajo. Arquelao no dio el ancho, causó muchos problemas en la región. Entonces Roma, el imperio, lo sustituyó, quitó a Arquelao, hijo de Herodes el Grande, y puso ¿a quién? A Poncio Pilato en su lugar. Por eso cuando Jesucristo es agarrado, no escuchamos y Arquelao lo juzgó, sino que leemos Poncio Pilato. Ahí está. Bueno, ahí tenemos a un tetrarca. El siguiente tetrarca, Felipe II. ¿Dónde reinó? También hijo de Herodes el Grande. ¿Dónde reinó Felipe II? Bueno, aquí tenemos Palestina. Está en 3 grandes partes, se divide Palestina, ¿no? Judea, Samaria y Galilea hasta el norte. Bueno, Felipe II reinó en la parte norte de Galilea, en más o menos por los poblados de Traconite e Iturea. ¿Esto dónde lo vemos? Yo lo leo, esto no lo busquen. Vean lo que dice Lucas de este tetrarca. Lucas 3.1. Lucas 3.1 dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, aquí ya no estaba Arquelao, ya era Poncio Pilatos, Herodes, tetrarca de Galilea, ahorita lo vamos a ver, y su hermano Felipe, tetrarca de Itubea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Bueno, aquí se nos menciona Felipe, que es Felipe II, hermano de Arquelao y hermano de ¿quién? De Herodes Antipas. Ahora, vamos a ver Herodes Antipas. ¿Él dónde gobernaba? ¿Dónde gobernaba Herodes Antipas? Estaba Judea, después estaba Samaria, pero después estaba Galilea. La mayor porción de Galilea y también la parte de Perea era gobernada por Herodes Antipas. Nazaret estaba en la región de Galilea. Y vean lo que dice Lucas capítulo 23, versos 6 al 12. Aquí sí, acompáñenme. Lucas capítulo 23, versos 6 al 12. Vean, y es importante porque cuando Jesucristo es juzgado, aquí toma relevancia Herodes Antipas. Vean, vayan conmigo a Lucas capítulo 23, versos 6 al 12. Dice: entonces Pilato, ya en el contexto ya está Jesús enfrente de Pilato. Entonces Pilato, que era gobernador de la parte de Judea, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, o sea, Herodes Antipas, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer señales. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviárselo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Dónde agarran a Jesucristo? En Judea, en la región de Judea. ¿En dónde? Pues en Jerusalén, en la última cena.
Entonces Poncio Pilato dice, oye, pero tú eres nazareno, sí. Ah, pues en la ciudad está Herodes. A ver, Herodes, te mando a Jesucristo. Herodes trata de sacar la información y dice, no, pues ¿sabes qué, Pilato? Jesucristo aparentemente cometió delitos, según es acusado por los judíos, en tu territorio, pues te lo regreso. Entonces viene lo siguiente, que es enjuiciado ¿por quién? Por Pilatos, pero Jesucristo era de la jurisdicción de Herodes Antipas porque era de Nazaret. Aquí ya lo tenemos, todos estos datos van a tomar más relevancia. Entonces, de Herodes el Grande se divide el territorio en Arquelao, que después es sustituido por Poncio Pilato, Felipe II, y después por Herodes Antipas. Yo le voy a estar diciendo Herodes o Antipas indiscriminadamente, pero saben que es esta persona. Vamos a continuar con nuestro texto base. Vamos a regresarnos a Marcos capítulo 6, verso 1. Perdón, Marcos capítulo 6, verso 14. Marcos capítulo 6, verso 14. Lo leo desde el principio para que tengamos otra vez esta idea. Oyendo el rey, o sea, el tetrarca, que no era rey, tetrarca, Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, escuchen, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Cuando Herodes Antipas escuchó hablar de Jesús y de sus extraordinarias maravillas, Herodes Antipas dijo, este Jesús de quien todos hablan, porque recuerden, no habían conocido personalmente a Jesús hasta dónde, hasta que lo entrega Poncio Pilatos en la última cena, simplemente había escuchado hablar de él, dice, este Jesús de que todos hablan, que hace milagros, yo creo que es Juan el Bautista, un profeta reconocido por mí. Y entonces, como dice el meme, en ese momento en ese momento Herodes Antipas tuvo verdadero terror. ¿Por qué? Porque pensó que se había levantado de los muertos aquella persona que él había matado. Pero este verso es muy interesante, porque nos deja ver cómo veían a Jesucristo las personas de su época, cómo todos los que escuchaban a Jesús, o si tenían el privilegio de verlo, lo veían. ¿Cómo Herodes veía a Jesucristo? ¿Quién decía que él era Jesucristo? Pues dice, pues es Juan el Bautista. Pero vean lo que dice el verso 15, cómo otras personas veían a Jesús. Marcos capítulo 6, verso 15. Esto es interesante. Dice, otros decían, o sea, Herodes tenía su propio juicio, pero otras personas decían, es Elías. Y otra gente decía, es un profeta, alguno de los profetas. Ahora, Poncio Pilatos pensaba que Jesucristo era Juan el Bautista resucitado. Esa era su opinión. Pero ¿por qué otros, dice el texto, decían que era Elías? Bueno, ¿quién fue Elías? Rápidamente, Elías fue un profeta encontrado en el Antiguo Testamento, pero con una cosa muy particular. El profeta Elías es reconocido por sus grandes milagros. Entonces la gente, cuando veía hacer milagros a Jesús, decía, yo veo que Elías también hacía milagros, y Elías se fue ¿cómo? Se fue completito al cielo. Quizás haya regresado. ¿Cuáles fueron los milagros de Elías? Bueno, resucitó el hijo muerto de una viuda de Fenicia. Jesucristo ya había resucitado personas. Y más públicamente cuando resucitó a Lázaro. Bueno, Elías, por mandato de Dios, detuvo la lluvia, que es lo que vimos en unos capítulos anteriores. Jesucristo dominaba los elementos cuando le dijo al mar, cállate, y a los vientos enmudece. También oró Elías para que bajara fuego del cielo, consumiera la ofrenda y así quedara en ridículo los profetas de Baal. Entonces Jesucristo tenía muchas manifestaciones sorprendentes. Entonces las personas decían, es Elías. Bueno, eso pensaban estas personas. Pero también había otras personas que decían, yo no creo que sea Elías, yo no creo que sea Juan el Bautista, pero veo que hay poder en él. Quizás es otro profeta diferente. A lo que yo pregunto, ¿quién es realmente Jesús? Todas las personas de su época, en tiempos de Cristo, tenían una opinión muy personal de quién era Jesús. Pero ¿quién realmente era Jesús? ¿Quién realmente era Jesucristo?
Bueno, Jesucristo era el Mesías, hijo de María, hijo adoptivo de José el carpintero, también traducido como artesano, hijo del Dios Altísimo y la segunda persona de la Trinidad encarnada. Ahora, ¿por qué yo no profundizo en este tema de quién era Jesús? Porque, en primer lugar, este tema lo vamos a ver más desarrollado en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Lo vamos a ver más desarrollado. Ahorita Marcos no quiere contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Eso lo va a dejar hasta el capítulo 8. Ahorita Marcos quiere contestar la pregunta, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Entonces recuerden, esto solamente es un paréntesis. Vámonos una vez más, Marcos capítulo 6, verso 16. Marcos capítulo 6, verso 16 dice: al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Bueno, Herodes no estaba intrigado de quién era Jesús por conocer sus enseñanzas o quizás ver sus milagros. Herodes estaba intrigado por quién era Jesús porque él creía que había resucitado la persona que él había matado, y como ya lo dije antes, él tenía miedo de esta persona porque dijo, si se levantó de los muertos, quizás querrá venganza. Pero bueno, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto de que Herodes decapitó a Juan el Bautista? Bueno, Marcos nos va a explicar cómo se llegó a este punto. Vamos a pasar al punto número 2 del bosquejo. Herodes encarcela a Juan el Bautista y vamos a ir a Marcos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Y aquí ya vamos a empezar a ir viendo la historia de cómo Herodes decapitó a Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, verso 17 al 18. Escuchen, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estos dos versículos nos dan la razón por la cual Herodes había decidido apresar a Juan el Bautista. Y era porque este hombre, o sea Juan, se presentaba ante el tetrarca y simplemente lo confrontaba con la palabra de Dios. Él le predicaba al tetrarca y le decía, tetrarca, Herodes, Antipas, señor rey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El delito que llevó a Juan a la cárcel simplemente no fue robar, no fue matar, no fue secuestrar. El delito que llevó a la cárcel a Juan el Bautista fue predicar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que no es un delito, pero lo tomaron como delito en aquel entonces las autoridades romanas perversas. Hermano, recuerda esto. Quiero que tengas esto en tu corazón. Un hombre verdaderamente fiel a Dios hace la voluntad de su Padre celestial sin importar las consecuencias, porque entiende que parte de su trabajo en este mundo es ser sal y luz en las naciones, y parte de ser sal y luz en las naciones es confrontar el pecado cuando se tenga oportunidad. ¿Hay que ser sabios para confrontar el pecado de las personas? Claro, hay que ser sabios, pero si se tiene la oportunidad hay que ser como Juan el Bautista, pararse enfrente del tetrarca, del gobernador y decir, has pecado. Arrepiéntete, porque el juicio de Dios está sobre ti. ¿Eso pasó? Regresando con el tetrarca, Antipas estaba cometiendo un pecado sexual, hermanos. Y no cualquier pecado sexual, sino que se había casado con la mujer de su hermano Felipe. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. ¿Cuáles eran los hermanos de Herodes Antipas? Arquelao y Felipe II. Bueno, pues Herodes se casó con la hermana, se casó con la mujer de su hermano. Les voy a contar cómo se dio esa historia. Dicen los historiadores que Herodes, un día como cualquier otro, decide ir a visitar. Recuerden, Herodes estaba aquí en medio. Decide ir al norte a visitar a su hermano, Felipe II, y de repente
De repente, ve Herodías, su mujer, de su hermano, y ambos se enamoran profundamente uno del otro. Pero como ambos querían hacer las cosas bien, dice la historia que Herodes deja a su mujer y Herodías deja a su esposo Felipe II y ambos se juntan y se la trae a su rancho en Galilea. Bueno, déjenme decirles que estaba casado, Herodes tenía una esposa llamada, no se conoce el nombre, pero era hija de rey de Arabia. Y como ya hemos visto, Herodías era esposa del hermano de Herodes, o Felipe II, entonces era su cuñada. Hermanos, dice la historia que estas dos personas sí se divorciaron de sus respectivos parejas, de sus respectivos matrimonios, para poder estar juntos. Pero déjenme decirles que en mi caminar como cristiano, yo he escuchado desgraciadamente he escuchado esta frase, escuchen, yo he escuchado que hay cristianos, que se hacen llamar cristianos, que aconsejan lo siguiente: oye, ¿ya no te llevas bien con tu esposo o esposa? No te preocupes, Dios sabe cuánto sufres en ese matrimonio carente de amor. Solo haz las cosas bien, divórciate tú y que se divorcie tu amado, porque hermanos, déjenme decirle que por lo general los que engañan están casados, no todos, pero por lo general. Y entonces aconsejan y ve tras la verdadera felicidad de estar con alguien que realmente amas, porque si no te divorcias, Dios no va a bendecir tu matrimonio. Hermanos, déjame decirte que eso está mal. Pero yo he escuchado a cristianos aconsejar desgraciadamente de esta manera. ¿Qué dice Dios del divorcio? ¿Qué dice Dios del divorcio? Vayan conmigo a Mateo capítulo 19, verso 3 al 9. Mateo capítulo 19, verso 3 al 9. Hermanos, el divorcio no es cosa tranquila ante los ojos de Dios, no es cosa liviana. Dios, como lo vamos a ver, abomina el divorcio. Abomina el divorcio. Dice Mateo capítulo 19, verso 3 al 9, dice lo siguiente. Mateo 19, 3 al 9, dice: entonces vinieron a él los fariseos, o sea, vinieron ante Jesús, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Porque para hacer, los judíos estaban divorciando de sus mujeres por cualquier cosa. Esta era la pregunta. Él respondió, o sea, Jesús, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Un paréntesis, aquí tumbamos la idea de la homosexualidad. Varón y hembra los hizo para casarse. Varón y mujer, nada más. No existe lo demás. Lo demás es invento de hombre, abominación ante los ojos de Dios. Dice, varón y hembra los hizo, verso 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Escucha, por lo tanto, como consecuencia de lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 7, les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, o sea, la mujer? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, aquí, Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo está diciendo: yo no permito que se divorcien, con excepción de una cosa. ¿Qué cosa? Si tu pareja te es infiel, puedes divorciarte de esta pareja infiel. Pero si no te es infiel, ahora, no quiero que simplemente ustedes piensen, quiero ser muy meticuloso con esto. Si la persona engaña sexualmente a su pareja, si el esposo o esposa engaña sexualmente a su cónyuge, Jesucristo está diciendo, puede dejarlo.
Si la engañas sexualmente, escúchenme, sexualmente. Si no, no. Si no, no. Pero ¿qué pasa si el esposo o esposa perdonan a su cónyuge que engañó? Gloria a Dios. Que se restaure el matrimonio. Pero si el esposo o esposa que fue afectado dice, yo ya no puedo confiar. El Señor dice, estás en tu derecho. Puedes hacerlo. Te aconsejo que haya reconciliación. Pero si tú ya no puedes confiar en Él porque la otra persona manchó el pacto matrimonial, aquí Jesucristo está dando pie a eso. Obviamente un verdadero cristiano jamás va a buscar caer. Siempre se va a santificar para no caer en un pecado sexual. Siempre. Bueno, tanto casados como solteros, por supuesto. Vamos a cuidar nuestro cuerpo y nuestro corazón. Pero bueno, aquí está una parte. Ahora, vean que también Herodes y Herodías estaban en un pecado sexual. Vayan para reafirmar la idea. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pues sí, muerto el esposo, muerto la esposa, tú ya puedes casarte con quien tú quieras, siempre y cuando sea en el Señor, tú cristiano. Verso 3. Así que, si en vida el marido se uniere a otro, varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, si el marido vive y el esposo o la esposa se une a otra mujer, ¿no se divorcian? ¿Serán llamados ¿cómo? Adúlteros. O también, otra parte de la Biblia, fornicarios. Ya hay mucha depravación sexual en esta unión, ¿no? Ante los ojos de Dios, Herodes, Antipas y Herodías eran unos adúlteros, porque se habían divorciado sin la justificación que Dios da. Se habían casado estando sus parejas vivos, pero además hay otro pecado muy fuerte en esta unión matrimonial. Había incesto. ¿Por qué? Porque Herodes tomó a la mujer de su hermano. Pero también había más incesto. ¿Quién era Herodías? Pues esa es la pregunta. Escucha, Herodías, la exmujer de Felipe, en el texto, mujer de Herodes Antipas, era hija de Aristóbulo. Bueno, así se pronuncia, Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande y de Marián. O sea que no solamente eran 3 hermanos, había otro hermano que era Aristóbulo y tuvo una hija, Herodías, y Felipe se casó con su sobrina. Después Herodías ya no quiso a su tío Felipe, le gustó su otro tío, Herodes Antipas, y se casó con su otro tío. Estaban cometiendo incesto. No solamente eran fornicarios, eran incestuosos. Vean lo que dice la palabra de Dios sobre estas inmoralidades sexuales, cómo la palabra de Dios las prohíbe. Levíticos capítulo 18, versos 6 y 16. Levítico capítulo 18, verso 6. Levítico capítulo 18, verso 6. Vean lo que dice. Escuchen. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Ahora ve el verso 16 de ese capítulo. Levíticos 18, 16. Escucha. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, tu cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Al ver la desnudez de tu cuñada, es como si estuvieras viendo la desnudez de tu hermano o viceversa. A ver la desnudez de tu cuñada es como si viera la desnudez de tu hermana. Es pecado, abominación ante los ojos de Dios. Yo leo Levíticos 20, 21. Y el que tomare la mujer de su hermano
comete, ¿cómo lo dice el Señor? Comete inmundicia. Levíticos 20:21. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos será, o sea, una maldición, no tendrá descendencia. No es de que no pueda tener descendencia, sino que el Señor los maldice. Maldice esa familia, maldice esa unión. Bueno, entonces, al saber todo esto lo sabía Juan, no era ningún secreto, en todo el reino se había hablado de esta abominación sexual. Al saber todo esto, Juan el Bautista se presenta con el tetrarca y le dice, no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. No, pues sabiendo todo esto ahora cala más, ¿no? Por eso el Hijo de Dios, Juan el Bautista, se presentó enfrente de Herodes, porque dijo, ¿cómo es posible que un gobernante que nos gobierna tenga tanta inmoralidad? Herodes, dice Juan, estás pecando en contra de la voluntad de Dios. El texto sí nos deja ver que Juan el Bautista confrontaba directamente a Herodes en su pecado. Pero al mismo tiempo se nos muestra que realmente la que se encontraba indignada no era tanto Herodes. La que realmente se encontraba indignada por esta predicación era la esposa, sobrina, cuñada, Herodías. ¿Por qué? Porque vayan conmigo a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos 19 al 20. Marcos capítulo 6, versos 19 y 20. No, la verdad, esto no es qué bonita familia, esto es qué fea familia, ¿no? Qué fea familia. Marcos capítulo 6, versos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Y veamos la indignación de Herodías. Pero Herodías, escucha, la acechaba. O sea, como buscando una presa, como un león buscando a quien devorar. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle. Y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana. Entonces aquí tenemos todos los hechos. Juan el Bautista fue encarcelado no tanto por importunar a Herodes Antipas, sino por ser molestia para su mujer Herodías. Herodías se había aferrado a su pecado. Y al escuchar cómo Juan lo llamaba al arrepentimiento, lejos de aceptar su pecado, arrepentirse y dejarlo, ¿qué es lo que hacía Herodías? Su corazón se hacía más duro, y no solamente odiaba el mensaje, odiaba al mensajero, que por lo general eso nos pasa a los cristianos. Odian a nuestro Señor, pero también nos odian a nosotros. Al parecer el texto también nos deja ver que Herodes era un poco más sensible ante estas cosas. ¿Por qué? Porque Herodes menciona que Juan el Bautista era varón justo y santo y le escuchaba de buena gana. Ahora, Herodías, la mujer, es la representación viva de todo aquel que no quiere nada con Dios y que voluntariamente rechaza la ley. Pero Antipas, su esposo, no rechazaba la palabra, más bien le intrigaba, tenía comezón de oír. Pero hermanos, escúchame, por desgracia, no se va al cielo por tener interés en la palabra de Dios. Escucha con atención, no se va al cielo por tener interés en la palabra de Dios. No se va al cielo por creer que la palabra de Dios es bonita, agradable, o le escuchas, siento algo. No se va al cielo por eso, Se va al cielo, escucha, por creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso se va al cielo. Y Herodes estaba demostrando que simplemente tenía curiosidad. Vamos al punto número 3 del bosquejo. La hija de Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta historia. Marcos capítulo 6, verso 21 al 23. Vean cómo dice. Teniendo en mente que Herodías acechaba a Juan buscando la oportunidad para hacerle mal. Vean lo que dice Marcos capítulo 6, verso 21 al 23. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Marcos está aquí mostrando que Herodes, el día de su cumpleaños, como decimos en México, echó la casa por la ventana. Invitó a los más grandes de su reino, a los más allegados, a los más reconocidos, a sus más íntimos amigos. ¿Para qué? Para festejar su cumpleaños. Eso no es pecado, festejar los cumpleaños no es pecado. Pero dice el texto, viendo un día oportuno. ¿Quién vio este día oportuno? ¿Herodes por su cumpleaños? No. Herodías. Herodías, recuerden, estaba como un león, como un lobo, acechando. Y nada más esperando la oportunidad. Chin, mi esposo, tío, cuñado, encarceló a Juan el Bautista. No puedo echarle mano, no puedo ir contra él. Pero esperó y en este día tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque Herodías encontró el momento oportuno para hacerle mal a Juan el Bautista. ¿Qué pasó ese día, el día de su cumpleaños de Herodes, Antipas? Danzó la hija de Herodías. De acuerdo con Josefo, un historiador judío, esta hija que menciona Marcos, hija de Herodías, era hija de Felipe II y de Herodías. O sea, era hijastra de ¿quién? De Herodes Antipas. Y según Josefo, su nombre era Salomé. Según Josefo, este historiador. No está en la Biblia, pero según este historiador de más o menos tiempo de Jesús, era su nombre Salomé. ¿Y qué es lo que hizo Salomé? Dice el texto. Salomé, dice, danzó ante Herodes y sus invitados. Danzó ante Herodes y sus invitados. Ahora, quiero que ustedes vean algo interesante. Aquí en la Reina Valera 1960 dice danzar, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, danzar, bailar, sinónimos, no pasa nada, ¿no? Pero muchos comentaristas afirman que esta danza no era cualquier danza, sino era una danza sugestiva, sensual, erótica. Muchos comentaristas dicen que esta danza era así, fue así. Entonces, una vez más vemos lo mal que estaba esta familia, lo lejos que estaba Dios de esta familia y lo lejos que estaba Herodes de esta familia. ¿Por qué? Escuchen, Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, ¿cierto? No había problema allí. Pero cuando se le presentaba la oportunidad, hacía un lado la palabra de Dios y se dejaba llevar por sus deseos sexuales. ¿Por qué? Porque él permitió que en su fiesta su hijastra le bailara a él y a sus invitados sexualmente. Este hombre era un depravado sexual. Y Herodías no se quedaba atrás, Permitió que su hija casi se prostituyera con tal de que ella pudiera sacarle provecho al asunto. Qué fea familia, una vez más. Qué padre, qué madre, qué padrastro, qué madrastra en sus 5 sentidos permitiría que sus hijos hicieran esto. Ninguno, en sus 5 sentidos, ninguno. Pero esta familia estaba muy lejos de la voluntad de Dios, muy, muy lejos. ¿Qué pasó después del baile sensual de Salomé? Escuchen, dice el texto. La hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y quizás, hermanos, por el furor del espectáculo, quizás con unas bebidas de Herodes, ya estando contento, estando happy, el tetrarca decirle, dale un regalo a Salomé. Y le dice, muy generosamente, hija, era su hija, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Verso 23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Bueno, en primer lugar aquí vemos que el tetrarca era un mentiroso, no le iba a dar la mitad de su reino. Y también no podía dárselo. ¿Por qué? Porque él no era rey, él no era dueño del territorio, simplemente era un gobernante. Pero estas palabras no se tienen que interpretar como que realmente le iba a dar la mitad de todo su reino. Se tiene que interpretar como, yo te voy a dar todo lo que esté en mis posibilidades. Mira, soy el tetrarca, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Es como cuando se les dice a la pareja, pídeme y te bajo una estrella. Bueno, mujeres tienen que entender que el hombre no les va a bajar una estrella,
pero le va a hacer lo posible para bajar en la estrella, ¿no? En el sentido de que yo voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades para cumplirte lo que quieras. Esa es la idea, es la misma idea. Los hombres solemos exagerar mucho nuestras palabras, ¿no? Cuando queremos quedar bien con las personas. Tienen que entenderlo, mujeres, por favor. Bueno, diciendo esto, ¿qué solicita Salomé? ¿Qué solicita Salomé? Ay, pues el rey, ¿no? Mi padrastro me va a dar lo que quiera. ¿Qué solicita Salomé? Escucha. Marcos capítulo 6, verso 24 y 25. Marcos capítulo 6, verso 24 y 25. Marcos capítulo 6, verso 24 y 25. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, Herodías, la mamá estaba acechando. Entonces la hija sabía el interés de su madre en Juan el Bautista. Quizás fue a preguntarle, ¿qué pido? A lo mejor la mujer no sabía exactamente qué pedir, pero Herodías dice, si se me presenta la oportunidad, yo sí sé qué pedirle al rey. Perdón, yo sí sé qué pedirle a tetrarca, yo sí sé qué pedirle a Herodes. ¿Qué es lo que le dice a su hija? Le dice, hija mía, ve y pídele a Antipas, ve y pídele a Herodes, que mate a un inocente hombre de Dios. Eso es lo que está pidiendo. Cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista, está pidiendo esto. Hija, ve ante Herodes y dile que mate a un inocente hijo de Dios. ¿Qué hizo la hija bien obediente? Hizo eso. O sea, no solamente Herodes estaba mal, no solamente Herodías estaba mal. Vean los pocos escrúpulos de la hija al hacerle caso a su madre y pedir la vida de un inocente. Ella estaba igual, con un corazón malvado, corrompido. ¿Qué es lo que va y le dice a Herodes? Quiero, escucha, esta frase es importante. Quiero, ¿cómo? Ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La frase ahora mismo es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos deja ver que en el consejo que Herodías le dio a su hija Salomé, dice, yo ya he intentado matarlo. He intentado matar a Juan el Bautista, pero Herodes no me ha dejado. Entonces, en medio de la fiesta, en medio del furor, hija, dile que sea ahora, no se vaya a arrepentir. Y si les digo otra cosa interesante, los comentaristas dicen que por la forma que esté estructurada el texto, da a entender que Salomé se presenta ante Herodes, pero con el plato ya en la mano y decirle a Herodes ahora mismo. Da a entender eso el texto. Herodes, ahora mismo, tengo aquí el plato, dámelo ya. O sea, mátalo ya, lo quiero muerto ahorita mismo. Bueno, de hecho, la casa donde estaba viviendo Herodes, dicen los historiadores que tenía una mazmorra, había una cárcel abajo, entonces, por eso vemos que en el relato bíblico todo se desarrolla muy rápido. Abajo de la casa de Herodes estaba la prisión. Entonces simplemente mandaron sacar de la cárcel a Juan, lo decapitaron y luego se lo dieron en vaso de plata a Salomé y a Herodías. Bueno, eso nos deja ver el texto. Tan pronto querían la ejecución de un hombre de Dios. ¿Y qué creen? Antipas no hizo nada para impedir esta petición malvada que fue puesta al tetrarca que iba a llevar justicia a esta región. No hizo nada para impedirlo. Vamos, Marcos, capítulo 6, versos 26 y 27. Ya estamos en la última parte del bosquejo, la muerte de Juan el Bautista. Marcos, capítulo 6, versos 26 y 27. Vean cómo continúa el texto. Marcos, capítulo 6, versos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Y el rey se entristeció mucho, pobrecito. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Vean la actitud de este hombre malvado llamado Herodes. Prefirió quedar bien con los hombres en vez de agradar a Dios.
En este punto Herodes pudo haber dicho lo siguiente. Si se quería zafar, pudo haber dicho lo siguiente. Miren, les presento dos posibles contestaciones para no matar a Juan el Bautista. Primero, cuando Salomé trajo el plato y le dijo, aquí quiero la cabeza, ahora mismo le pudo haber contestado, te dije que te iba a conceder una petición, mas no te dije que te iba a permitir un delito. Palabras sabias. O también le pudo haber dicho, Salomé, dije que te iba a conceder algo a ti, no a tu madre, porque ya la conozco. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Él prefirió, escúchame una vez más, prefirió quedar bien con los hombres antes que con Dios. Porque él dijo, ¿qué dirán de mí si me echo para atrás? ¿Qué dirán de mí si ven que no le cumplo a esta bella niña, a esta bella dama, su petición cuando ya juré? ¿Saben algo? Si comparamos a Antipas con la parábola del sembrador, Antipas sería el siguiente tipo de tierra. Vayan conmigo a Marcos capítulo 4, 18 al 19. Marcos capítulo 4, verso 18 al 19. Vean lo que dice Marcos 4, 18 al 19. Herodes sería sin duda ese tipo de tierra. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿La palabra de Dios entró en la tierra, en el corazón de Herodes? Sí, por Juan el Bautista. Pero él prefirió los engaños, las riquezas, la codicia de este mundo antes de escuchar la palabra de Dios. Entonces se secó en su corazón. ¿Y esto dio pie a qué? A que matara a Juan el Bautista. Una vez más te repito, hermanos, recuerda estas palabras, recuerda. No es un genuino hijo de Dios quien solo oye la palabra de Dios. No es un genuino hijo de Dios quien solo oye la palabra de Dios, sino el que oye la palabra y procura cumplirla con su vida, cueste lo que cueste, aunque esto signifique ser mal visto por los hombres. Este es un genuino hijo de Dios. Ve lo que dice Juan, capítulo 14, 15. Evangelio de Juan, versículo 14, verso 15. Nada más la primera parte. Es más, yo se lo leo mejor. Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, ¿guardar qué? Mis mandamientos. Jesús está siendo claro, si me amas, guardas mi palabra y la cumples. Pero si no me amas, no guardas mi palabra y no la cumples. Así de simple. Eso aplicó a Herodes, eso aplica a nosotros. Yo soy cristiano. Oye, ¿obedeces la palabra? Solo donde me conviene, entonces no eres cristiano. Oye, soy cristiano, obedeces, me esfuerzo, eres cristiano. No se trata de perfección, se trata de ser progresivo, cada día obedecer más y cada día obedecer más. Que se vea un crecimiento real, claro está. Pero bueno, teniendo esto en mente, hermanos, veamos el desenlace de esta, pues la verdad sí, triste historia, desde el principio a fin. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 28 y 29, ya para ver el último texto base. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, verso 28 y 29. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y aquí es donde entramos al tema que vamos a ver, al tema central del día de hoy, a la aplicación central. Y la aplicación que también toma el título de la predicación del día de hoy. Hermanos, esta imagen de un Juan el Bautista obediente, fiel, entregado a Dios, siendo decapitado, choca con las mentes de aquellos cristianos que creen en la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estos cristianos piensan en esta doctrina? Que muchos están engañados, los que creen en la doctrina de la prosperidad. Estos cristianos malamente piensan, Dios siempre quiere bendecirte, te dicen, tú eres un campeón, tú eres una princesa de Jehová.
Y por lo tanto, yo te profetizo que nunca nadie podrá derrotarte. Y además me ha dicho Jehová que te diga a ti que siempre serás próspero. Esto dicen los que malenseñan la doctrina de la prosperidad. Pero, perdóneme, yo no veo a un Juan de Bautista en victoria, yo no veo a un Juan de Bautista próspero, yo veo a un Juan de Bautista solo, encarcelado y posteriormente decapitado. Decapitado. De hecho, déjame decirte que los que, entre comillas, aparentemente estaban siendo bendecidos, era Herodías y su hija malvada, al ver la muerte de un justo, porque se le estaba cumpliendo su deseo a Herodías. Por fin había tenido la vida de Juan de Bautista. Hermanos, hay una realidad que está en la Biblia. No siempre serás bendecido en este mundo si eres fiel a Dios. No siempre serás bendecido en este mundo si eres fiel a Dios. Los que dicen que vas a tener tu mejor vida hoy, los que vas a dejar de sufrir, si sigues a Cristo te están mintiendo. Ahí tienes a Juan. ¿Qué le pasó a Juan de Bautista? ¿Dejó de sufrir? No, sufrió mucho. Hasta la muerte sufrió. Pero ¿hay otros textos que respalden esta afirmación? Sí. Juan 15:18. Acompáñenme. Juan 15:18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vayan un capítulo después, Juan 16:33. Nada más la primera parte. Juan 16:33 dice, así fácil, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Dónde en estos dos versículos hay un pare de sufrir? ¿Dónde en estos dos versículos dice que tú vas a ser campeón? Que todo lo que te propongas va a salir adelante. ¿Qué dice? Vas a ser aborrecido si cumple la voluntad de Dios y vas a tener aflicción. Hermanos, como pueden ver, el mundo es enemigo de Cristo. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, entonces el enemigo también el mundo también se vuelve enemigo de nosotros. ¿Cómo el mundo trató a Jesús? ¿Le coronó con una corona de oro? ¿Lo colocó en el trono más alto que él merece? Lo despreciaron, lo injuriaron y lo mataron crucificado. ¿Y qué dice Jesucristo? Si a mí me aborrecieron, igual ustedes lo van a aborrecer. Y de hecho, en el contexto, el discípulo no es mayor a su maestro, está hablando de aflicciones, no de conocimiento, de aflicciones. Así como yo sufrí que soy su maestro, ustedes también van a sufrir igual que yo, porque ustedes no son mayores que yo, para librarla. Vean cómo es descrito Juan. Juan es descrito de esta manera, y por el mismo Herodes, justo. Esto lo vimos en el verso 20, ¿no? Que mencionan justo y santo. Justo, del griego dikaios. Esta palabra justo es una persona encontrada inocente en un juicio o una persona que está en concordancia con los estatutos de Dios. Es una persona que se alinea a los estándares de Dios, o sea que cumple su palabra. También dice Marcos que era un hombre santo, que la palabra del griego es gagios, una persona dedicada a Dios, una persona separada únicamente para Dios. Era un hombre ejemplar. ¿Cómo Jesucristo describe el ministerio de Juan? Para que no quede duda que este era un hombre santo excepcional, muy consagrado a Dios. Vayan conmigo a Lucas 7, 26 al 28. Lucas capítulo 7, 26 al 28. Dice así la palabra de Dios, Lucas 7, 26 al 28. Escucha. Más, ¿qué salisteis a ver? Aquí Jesucristo está dando un testimonio de Juan el Bautista, de su primo. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta,
Este es quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. A ver, personalmente Juan el Bautista, ¿cómo era? Una persona justa, una persona santa, una persona que dedicaba su vida a seguir los estatutos de Dios justo, y una persona consagrada, santa a las cosas de Dios. Y Jesucristo dice que no hay mayor hombre, profeta, nacido de mujer que él. Su ministerio era poderoso en palabra, nunca en milagros, pero sí en palabra. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Siendo una vida tan entregada a Dios, tan obediente. ¿Cómo terminó? ¿Por qué, mejor dicho, si era tan obediente a Dios, por qué lo decapitaron? ¿Por qué murió en una celda? ¿Por qué no tuvo su victoria? Como muchos erradamente dicen. ¿Por qué no tuvo su mejor vida hoy? Como dice ese libro de herejías. Hermanos, una vez más, nuestras vidas no están gobernadas por nuestros deseos. Nuestras vidas están gobernadas por la voluntad de Dios y qué es lo que quiere para nosotros y cómo Dios quiere que vivamos esta vida. ¿A Dios le va a placer que aunque tú te consagres, que te ocurran cosas malas? ¿Sí? Juan el Bautista. El Señor va a querer que al que tú seas muy obediente a tu palabra, a lo mejor sufras alguna enfermedad como nuestra hermanita Gloria, o sufras la muerte de alguien, o simplemente no se haga tu sueño realidad. ¿Sí? Es más, yo confío que tú eres un cristiano consagrado. Dime, en los años que llevas de cristiano, ¿has sufrido? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Todos hemos sufrido. Entonces, una vez más, repito, es una herejía esta que dicen que nunca vas a sufrir si te acercas a Cristo. Al contrario, si eres fiel a Él, puede ser que sufras más por causa de su palabra, por ser obediente como Juan el Bautista. Pero yo les pregunto algo. Supongamos que de una manera sobrenatural, todos nosotros, unas horas antes, Dios nos traslada en el tiempo y estamos en la prisión, ¿no? Debajo de la fiesta. Escuchamos la música de Herodes, abajo estamos en la prisión y nos encontramos con Juan el Bautista, todos nosotros. Y le preguntamos a este Juan: oye Juan, yo sé que vas a morir decapitado. Pues yo tengo la Biblia, yo sé que vas a morir decapitado. ¿Te arrepientes de haber seguido a Cristo? A pesar de que le fuiste fiel, te consagraste y Dios te entregó en las manos de un pecador para que te matara. ¿Te arrepientes de seguir a Cristo? ¿Saben lo que Juan contestaría sin dudarlo? No me arrepiento, hermano, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo estoy para servirle a Él y porque le amo. Hermanos, esta es una realidad muy grande en tu vida. Tú no eres cristiano para que Dios cumpla tus bendiciones o para que el Señor cumpla tus caprichos. Tú te volviste cristiano porque amas a Cristo y quieres servirle y obedecerle, escucha, cueste lo que cueste y lo que Él te tenga preparado en el futuro, sin importar qué. Tú por eso te volviste cristiano. Aunque te corten la cabeza, hermano, tienes que saber algo. Si tú eres obediente a Cristo, las cosas no te salen como quieres. Hay fracaso en tu vida, tienes depresión, no sé, 1000 asuntos que son malos ante tus ojos. Déjame decirte, si aún en medio de ese dolor tu cabeza es cortada como la de Juan el Bautista, si tú eres un verdadero creyente, no te preocupes, porque el que va a sostener tu cabeza el día de tu muerte va a ser Jesucristo en persona. No la va a dejar caer. No la va a dejar caer. Y así como Cristo resucitó, te va a resucitar a ti de entre los muertos. ¿Cuál es la mayor dicha de un cristiano? ¿Tener riquezas? ¿Tener fama en este mundo? No. La mayor dicha de un cristiano es que cuando en el último día de nuestras vidas cerremos y abramos los ojos, estemos enfrente de la presencia de este gran Rey eterno llamado Jesús. Y ahí diremos, todo valió la pena. Nuestro llanto se volverá gozo, nuestras lágrimas se volverán sonrisas, y todo lo que por fin esperamos en este mundo va a ser cumplido allá en la eternidad. Yo quiero terminar con esto, hermanos, simplemente. ¿Qué habrá visto Juan el Bautista momentos antes de morir? ¿Qué habrá visto Juan el Bautista cuando vio a su verdugo ya más o menos midiéndole el cuello para su hacha? ¿Qué habrá visto? Bueno, yo no lo sé. yo no sé qué habrá visto y tampoco sé qué vas a ver tú
Tampoco sé qué vas a ver tú, qué pensamientos van a venir en tu mente antes de que tú mueras. Por causa de Cristo, claro está. O simplemente viviendo una vida santa. Pero te digo que si vio un hombre entregado a Dios. Esteban, siendo el primer mártir, vio lo siguiente: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sin duda alguna, si tú sigues a Cristo, sin importar tus circunstancias o si tus deseos se cumplan, yo te puedo garantizar que vas a ver al Hijo de Dios como lo vio Esteban. Esa es la mayor promesa y aférrate a ella. Dios les bendiga, hermanos.